esa necesidad. Y bueno, el tiempo nos ha mostrado que era necesario, era muy útil. De hecho, lleva 25 años de funcionamiento. Y este año, como todos los años, el 19 de mayo, que es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que incluye la colitis ulcerosa y Crohn, tiene, digamos, como lema, la enfermedad inflamatoria no tiene edad. Porque si bien se ve en todas las edades, es más frecuente que se inicie en la juventud o en la edad joven, antes de los 40 años. Sin embargo, como es una enfermedad crónica, se lleva toda la vida. Y las personas de más de 60 años, en general, están como subrepresentadas cuando hablamos de colitis ulcerosa y Crohn. Sin embargo, en ellos puede aparecer la enfermedad inflamatoria intestinal, porque como decíamos no tiene edad y puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y además, por ser una enfermedad crónica, el que empieza en la juventud, más tarde o más temprano, también va a ir cumpliendo años y va a llegar a la edad adulta. Entonces, bueno, este año especialmente va a ser dedicado, ¿verdad?, a tener concientización sobre el tener enfermedad inflamatoria intestinal en aquellos que tienen más de 60 años. Doctora, justamente usted señalaba de que, bueno, obviamente hay pacientes con enfermedad de Crohn aquí en el departamento de Maldonado, como en todo el país. ¿Hay una estadística en Uruguay de cuánta gente tiene enfermedad de Crohn? Gracias por la pregunta, es la pregunta del millón. Siempre es lo que surge, ¿cuántos somos? Nosotros no tenemos un registro nacional por parte del Ministerio. Pero de acuerdo a los trabajos que hemos hecho de incidencia, que son los que verdaderamente muestran cuáles los casos nuevos por año que tenemos, y a partir de ahí se estima la prevalencia, nosotros pensamos que debe haber entre 5.000 personas aproximadamente afectadas en este momento de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, que haya o que no haya una estadística seguramente debe complicar las estrategias, ¿no? Porque está claro que el objetivo del tratamiento de la enfermedad de Crohn es el control y reducción de los síntomas, mejora la calidad de vida del paciente y minimizar las complicaciones a corto y largo plazo. Y un elemento sustancial que usted lo señaló es que predomina en el adulto joven, es decir que por lo general son personas que van a estar el resto de su vida, que van a ser muchos años con esta enfermedad que requiere de una atención muy cuidadosa, porque es una enfermedad poco conocida, sin llegar a ser de las enfermedades raras, me parece, pero creo que hay poca información y el paciente necesita ser monitoreado y seguido por un equipo multidisciplinario. Yo me anoté acá algunos de las necesidades que tiene el paciente con gastroenterólogo, con psicólogo, con cirujano, porque bueno, evidentemente es multifactorial esta enfermedad. Y yo no sé si realmente se da eso en los pacientes. El seguimiento que ustedes hacen o la información que tienen, ¿qué indica en cuanto al seguimiento que tienen estos pacientes? Bueno, afortunadamente ya del año 2016 nosotros venimos trabajando para que se formen las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Y algunas hemos logrado y hemos tenido la aceptación tanto de entidades, digamos, mutuales como de salud pública. Así hemos logrado formar equipos multidisciplinarios, porque como bien decía, son enfermedades que sin ser raras son poco frecuentes. Entonces, y complejas, ¿verdad? Dentro de la gastroenterología son de las más complejas. Por lo tanto, los que asisten a estas personas tienen que tener una formación en enfermedad inflamatoria intestinal y tienen que trabajar en equipo, porque las decisiones sobre las terapéuticas, ¿verdad?, muchas veces tienen que ser tomadas en equipo, tanto del gastroenterólogo, del cirujano, otras veces debe participar el infectólogo, en otras ocasiones necesitaremos un dermatólogo, un reumatólogo, un endoscopista, es esencial para hacer el diagnóstico, el radiólogo, que estén informados sobre la enfermedad y en el momento de hacer los estudios, por ejemplo, se
hagan todas las maniobras necesarias para sacarle mayor rendimiento al mismo. De manera que sí, hemos venido trabajando en conformar esas unidades ya hace algunos años y afortunadamente en algunas instituciones se han ido conformando, como pasa siempre, de a poco, paso a paso, con todas las vicisitudes, con la pandemia que frenó un poco todas estas inquietudes porque hubo que dedicarse a otra cosa, pero aún y así podemos decir que se ha conformado una unidad en el Hospital Maciel para ACE, que se ha conformado diferentes formas en otras mutualistas. Yo, por ejemplo, en el CASMO, desde el año 20 tenemos una policlínica que hemos ido incorporando, ¿verdad? Otras especialidades como el cirujano, el psicólogo, la nutricionista, en otras instituciones, ¿verdad? Como no le quiero dar nombre, pero digo, se han ido conformando unidades de distintos tipos, porque en algunas tienen gastroenterólogos y cirujanos, en otras, bueno, tienen un equipo más amplio, pero la línea es esa, eso es una necesidad y hacia ahí vamos, y yo creo que en el interior es donde todavía está un poco más retrasado, lo cual también es lógico porque son menos casos. De ahí me parece que la comunicación, ¿verdad?, con otras instituciones donde se puedan atender en forma más completa y demás, será una cosa para trabajar en el futuro. Hablando del diagnóstico, usted señalaba la importancia, ¿no?, del radiólogo, del ecógrafo, porque es un diagnóstico en base a la clínica y a los hallazgos radiológicos, endoscópicos, anatomopatológicos y evolutivos, ¿verdad? Esa es la forma de diagnosticar esta enfermedad. Y quería hablar también del tema de los síntomas que dependen de la localización y la severidad de la inflamación, pero pueden ser, en términos genéricos, claro está, diarrea, dolor abdominal, fiebre, adelgazamiento. También puede presentar manifestaciones dermatológicas, oculares, hepáticas y alteraciones en la coagulación. Todo esto, como decíamos al comienzo, se reducen los síntomas, ¿no? Con el tratamiento, todo esto que acabo de mencionar, ¿se puede transformar en algo llevadero, doctora, o es un problema muy agudo? No. El tratamiento tiene un objetivo que va más allá de los síntomas. Ajá. ¿Verdad? El tratamiento de los síntomas era algo que se hacía, digamos, hace años. En la evolución, en la medida que se sabe que el resultado final depende del control de la inflamación. Por eso nosotros hablamos de que tenemos que mejorar los síntomas, pero además tenemos que lograr la remisión, que significa que desaparezca la inflamación a nivel estructural, es decir, que la endoscopía no muestre más inflamación, que los parámetros de sangre no muestren inflamación, que la calprotectina, que es un estudio que se hace en la materia fecal y que muestra el grado de inflamación, se normalice. Nosotros no solamente tenemos que controlar los síntomas, tenemos que controlar la enfermedad. Y como bien decía, no la vamos a curar, pero sí la vamos a controlar. Y en la medida que nosotros controlemos la inflamación y logremos la remisión, ese paciente va a hacer una vida prácticamente normal. Y digo prácticamente porque necesitará tomar su medicación, pero eso lo mismo pasa con el que es hipertenso, diabético, etcétera. Necesitará sus controles, pero va a desarrollarse y ese es el objetivo del tratamiento, sea médico, sea quirúrgico, sean los dos, de que la persona logre vivir una vida plena. Está bien. De acuerdo a la prevalencia, bueno, usted ya lo señalaba, puede ser a cualquier edad, pero predomina en el adulto joven, en ambos sexos, ¿no? Se puede presentar esta enfermedad y hay un aspecto importante y es que la tasa de recurrencia de la enfermedad es alta a pesar del tratamiento, lo cual determina un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Es decir, que tenemos que estar, o los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, en estado de vigilia y de alerta permanente. Yo le diría que la clave para lograr buenos resultados es el monitoreo. ¿Verdad? Nosotros hay una disociación muchas veces entre la inflamación y el síntoma. A veces la inflamación está y el paciente no se da cuenta o asume que es normal, que es su normalidad, está acostumbrado a estar así, le parece que eso es normal.
Entonces, el monitoreo, y el monitoreo significa la clínica y significa hacerse exámenes de sangre, hacerse exámenes de materia, eventualmente hacerse la endoscopía cuando corresponda o la imagen en el caso de que tenga una afectación del delgado que no lleguemos por la endoscopía. El monitoreo es lo que va a garantizar que el tratamiento esté siendo oportuno y eficaz. Y eso a veces es difícil de que el paciente lo entienda, pero es la clave. La clave es el monitoreo, como bien decía, el control, porque como no hay un tratamiento curativo, lo que nosotros hacemos es controlar la inflamación. Y la inflamación puede volver, eso, en la recurrencia nosotros le llamamos cuando un paciente se opera y vuelve la enfermedad. Claro. Cuando nosotros hablamos de un paciente que no está operado, hablamos de reactivación de la inflamación. Digo, no importa, son pequeños detalles, pero el hecho concreto es que esta enfermedad cursa con lo que llamamos empujes y remisiones, periodos de actividad y periodos de inactividad. Y la clave está en tratar el empuje, ¿verdad?, el inflamatorio, ni bien se inicia, para que no haya un daño progresivo sobre el intestino. Doctora, el paciente con enfermedad de Crohn sí o sí en algún momento se va a tener que someter a una intervención quirúrgica. En la enfermedad, nosotros cuando hablamos de enfermedad inflamatoria hablamos de dos, ¿verdad?, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En nuestro país es más común todavía la colitis ulcerosa, que afecta al colon. Cualquiera de las dos en algún momento pueden requerir una cirugía. Es más frecuente que requiere una cirugía la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque afecta el intestino del delgado, que es más fino, porque es una enfermedad que atraviesa todo el intestino y cuando cicatriza puede ir a una estenosis, que quiere decir que la luz se estrecha y entonces puede dar cuadros suboclusivos u oclusiones, o puede penetrar esa inflamación a través de todas las capas y determinar, por ejemplo, abscesos, que pueden ser tanto a nivel abdominal como pueden ser, por ejemplo, perianales. Entonces, es una enfermedad, la enfermedad de Crohn, que por esas características es mucho más frecuente que se necesite de alguna manera o algún tipo de intervención por parte del cirujano. Por eso es tan importante el equipo, porque además, como dijimos, con la cirugía no acaba la enfermedad. Entonces hay que trabajar en conjunto para determinar cuál es la oportunidad de la cirugía, para que el paciente no esté sufriendo de manera inadecuada, ¿verdad? Y cómo inmediatamente planificar la estrategia terapéutica que se debe hacer para disminuir esa recurrencia de la enfermedad. Doctora, tenemos que ir redondeando la entrevista. Hay una cuestión geográfica que juega mucho en esto de la prevalencia de la enfermedad de Crohn. Estamos en una región del mundo donde aparentemente, o no aparentemente, científicamente, tenemos una baja prevalencia, pero está en aumento, se están detectando más casos de lo que habitualmente ocurrían. Absolutamente. Esta es una enfermedad que empieza, digamos, en el hemisferio norte. La curva, digamos, va aumentando a partir de los años 50 y se dice que estas enfermedades tienen una dinámica en la cual tienen una curva muy ascendente y después se aplanan. Eso estaría pasando en el hemisferio norte, donde estarían llegando al aplanamiento de la curva. Nuestros países en el hemisferio sur todavía están en la fase de pendiente o ascendente. Es decir, estamos en la fase de que todavía no hemos llegado al máximo de pacientes con enfermedad inflamatoria. O sea que es de esperar que en los próximos años, tal vez algunas décadas más, todavía tengamos incremento del número de casos. Doctora, la última, la incidencia de la alimentación, del estrés, de hábitos de vida, más allá del lugar donde vivamos, que respiremos aire más puro que otros, pero ¿qué incidencia tiene en mi conducta personal en la aparición de esta enfermedad o en el agravamiento de la enfermedad? Es muy importante, es muy compleja, esta enfermedad es multifactorial, ¿verdad? Tiene una base genética que no es genéticamente determinada, es decir, que no se hereda, pero sí tenemos genes que participan.
quien tenga esa condición frente a determinada circunstancia de la vida, ¿verdad?, hará que aparezca la enfermedad o no. Lo que se habla, ¿verdad?, es que indudablemente las condiciones ambientales han sido determinantes de ese incremento, como decíamos, de la incidencia. Y dentro de eso están lo que se llaman los hábitos occidentales, que incluyen muchas cosas. La comida ha sido una de las más estudiadas. Y dentro de las comidas yo diría que son los productos procesados, ¿verdad? Eso de que dejamos de cocinar en casa, dejamos de usar productos naturales, pasamos a una góndola, comemos, ¿verdad?, la comida rápida. Esos cambios. Lo otro importante es el fumar. Para la enfermedad de Crohn es extremadamente perjudicial, por lo tanto, los que me estén escuchando, si tienen enfermedad de Crohn y fuman, es una buena cosa dejar de fumar. Y lo otro es el estrés. El estrés incide, como toda enfermedad inmune, ¿verdad?, que tiene un vínculo como somos seres, ¿verdad?, interrelacionados, y todo nos incide, y se sabe cómo el estrés determina, ¿verdad?, que haya un estado proinflamatorio en determinadas circunstancias. También el ejercicio, también el dormir bien, es decir, tener una vida saludable en todos los aspectos, va a ayudar al mejor control de la enfermedad. Y lo otro importante es que también en esto se debe trabajar en todos los ámbitos, ¿verdad? La comida saludable debe empezar desde que la madre está embarazada, porque se sabe que por la epigenética, ¿verdad?, podemos tener cambios que no nos vamos a dar cuenta hasta capaz que 10 o 15 años después. De manera que todas las conductas en general no sirven solamente para el que está enfermo, sino para todos, de una manera de tratar de que esa vida saludable disminuya estas enfermedades crónicas inmunes que se vinculan tanto a los cambios ambientales. Doctora Beatriz Yade, la verdad que fue muy interesante escucharla, porque está bueno que escuchemos a gente que nos informa con rigor científico, académico, para, bueno, conocer un poco esta enfermedad que convive con nosotros. Yo en mi caso personal tengo un caso en la familia, pero está bueno que estemos informados, que sepamos de repente qué podemos hacer, cómo podemos prevenir y qué actitud debemos asumir si se confirma que tenemos la enfermedad, ¿verdad? Esa actitud de paciente responsable, de los controles, de hacer un seguimiento para poder tener una vida normal. Así que es muy valioso su aporte en esta mañana en nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes por difundir este problema que ocupa a tantas personas. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Bueno,